Notas al pie. De medianoche hasta la 1. Radio con Voz. 899. Somos radio. Somos voz. Nuestro invitado del día de la fecha nació en Buenos Aires en el año 1956. Es escritor, periodista y dramaturgo. Lleva publicados más de 20 libros entre cuentos, novelas y obras de teatro. Algunos de ellos son Arnulfo, Los infortunios de un príncipe, El absoluto, La vida por Perón y El hijo judío. Entre otros, obtuvo el Premio Literario de la Academia Argentina de Letras y el Premio Nacional de Novela. Conduce Campo de Batalla Tomo 2 por el Canal de la Ciudad, los sábados a las 19:30, que se repite los domingos en el mismo horario. Y hoy lo invitamos para hablar, entre muchas cosas, de su última novela, Un crimen japonés, que se editó en el año 2020. Estamos en contacto y le damos la bienvenida a Daniel Gebel. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido a Notas al Pie. Gracias por invitarme. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Acá, Ana Correa. ¿Qué haces, Ana? Tanto tiempo. Bueno, lo invitamos a Daniel para hablar de Un crimen japonés, que es una novela que es la investigación de un crimen. Es Yutaka Kanaka, un joven señor feudal en el Japón del siglo XIV. Y todo larga cuando él no puede entender que un grupo de samuráis enmascarados asesinan a su papá y deshonran a su mamá. Y a partir de ahí empieza a investigar y a tratar de limpiar el nombre de su clan. Esto que ya te deben haber preguntado un montón de veces, pero estamos hasta ante un Hamlet localizado en Japón del 1300. Exactamente. En realidad, parte de esa idea combinada con mi fascinación por algunas películas de Kurosawa, sobre todo Kagemusha, La sombra de Guerrero, y por mi descubrimiento de un arte centenario que es el shibari, que es una técnica de ataduras que comienza en la guerra y que luego deriva al erotismo japonés. Daniel, acá Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Gonzalo? ¿Cómo andás? Bien, bien. Quería saber, o sea, vos no pisaste Japón, por ejemplo, ¿no? O sea, te escribiste una novela de 500 páginas sobre Japón. Contame un poco eso, cómo había surgido la idea y cómo fue la construcción en tu escritorio de ese Japón. Mirá, la construcción de ese Japón es una combinación de información que fui buscando, no con una técnica ni un propósito deliberado, sino a impulsos de la propia ficción. Por ejemplo, para darte el ejemplo de casi del principio, hay como 5 o 10 páginas, no recuerdo, donde se habla del estilo de armaduras en Japón. Bueno, tuve que ir a Wikipedia, que es la enciclopedia británica de los escritores postborgianos, y leer. Y así sucesivamente, digamos. El libro tiene 550 páginas, ponele, pero mi propia investigación debe haber requerido más páginas que esa. Sí, y así, eso, ¿Perdón? No, que justamente siguiendo la corriente de lo que decís, leí que vos cuando escribís tus libros, o sea, no estudiás, pero sí te involucrás y aprendés cosas que, como estas, sobre las armaduras que me estás contando, pero que después terminás de escribir y te olvidaste de todo. ¿Es así? Me olvido de buena parte, queda algún recuerdo, pero lo que recuerdo más bien tiene que ver con efectos de la novela que con el saber que tuve que emplear. Es decir, si vos me preguntás ahora cómo está compuesta una armadura japonesa, lo único que me acuerdo es de la palabra kabuto. Pero ¿a qué responde la palabra kabuto? Si es el yelmo, si es la pechera, si es el protector del brazo, no lo sé. Sí sé, por ejemplo, que Yutaka Tanaka, el apellido Tanaka, es un juego de palabras con katana, que es el arma japonesa de combate, es como el sable japonés. Ahora bien, el saber no se termina nunca. Termino de leer, de escribir un libro y de golpe me encuentro con textos que digo, ay, si hubiera sabido de antemano esto, qué distinto y mejor hubiera sido mi novela. Pero bueno, esa es una tarea infinita, ¿no?
Un poco como te había pasado en El Absoluto, ¿verdad? Donde viajabas y Rusia, Unión Soviética, Rusia de nuevo, y no terminaba más. Exactamente, y así, por ejemplo, para El Absoluto, que es un libro que me costó más trabajo aún, porque tardé 7 años en escribirlo, entre idas y vueltas. Leí muchas más cosas que para un crimen japonés, y básicamente sobre música, y yo ni siquiera sé composición musical. O sea que tuve que leer libros y libros, y por suerte para mí, para El Absoluto yo conté con el asesoramiento de Pablo Llanera, que es uno de los grandes críticos de música en Argentina, y de Luis Musilio, que es un compositor extraordinario. Pero bueno, así voy trabajando. Les digo que lo que me pasa con estos libros me sorprende a mí mismo, porque me meto siempre en asuntos sobre los que ignoro casi todo de antemano. Estamos hablando con Daniel Goebel, autor de Un crimen japonés, y Daniel, te quería comentar, yo les cuento que de repente uno se sumerge en el Japón del siglo XIV, convencida como lectora que estás ahí y te aparece una frase de una canción de Piero, por ejemplo. O un tango. Esas huellas que vos fuiste dejando, que no sé si todos, porque no sé, yo me imagino, capaz que alguien de 24 años no se va a dar cuenta para el pueblo lo que es del pueblo, pero eso ¿cómo te salió? O sea, era como dejar... Sí, es como dejar las señas de origen. Digo, construir universos de más o menos estricta verosimilitud y después romperlos para que entre un poco de aire y que el lector diga, no, pero esto no pasa acá. Digo, poner en la página, no me acuerdo cuál, ponerle 250, hay un debate sobre medidas económicas que toma el Shogun, que sería como el primer ministro guerrero japonés, y hay como un cruce en el cual primero aplica técnicas económicas neoliberales y el país se va a la mierda, y después aplica técnicas que diría groseramente populistas y el país mejora. Eso no quiere decir que yo me haya vuelto kirchnerista, ni lo contrario. Simplemente remito de golpe a la Argentina porque me parece que hay algo interesante también en el exotismo, y es que permite leer lo cercano de otra manera, ponerlo en distancia para volver los disparates de la localía más tolerables. Y en ese sentido además me gusta como operación lingüística, que de golpe, no sé, para dar un ejemplo, en el momento del amor, él le diga a ella cosita, ¿no? Sí. Es muy buena. Daniel, estaba escuchándote, me parece que es una novela altamente peronista, y estaba pensando en esto, ¿viste? ¿La novela hubiera funcionado así como esto? ¿Hubiera funcionado acá, en Argentina? Mira, yo tuve la impresión, pero es una impresión que tuve después de escribir el libro, que en el fondo yo podía haber hecho un traslado absoluto de las circunstancias y decir, bueno, esto pasa en las guerras de la independencia argentina en el siglo XIX. Pero no se me ocurrió de ninguna manera. Ahora, si vos encontrás, ponele vos, Gonzalo, vos encontrás un director que diga, quiero hacer la Guerra Gaucha 2, y vos en vez de llamarte Yutaka Tanaka, te llamás Pedro González, la novela es perfectamente adaptable. Es un efecto de lectura, ¿no? Entonces, en vez de hablar de armaduras, hablamos de, por ejemplo, el cinturón del gaucho lleno de monedas. Importa más el caballo, etcétera, pero no es distinto de lo... Bueno, vos lo sabrás en el teatro. Hay versiones de Hamlet que
respetan rigurosamente el original y entonces la función dura 5 horas y media. Y luego hay adaptaciones que hacen que la obra dure 1 hora y media y los personajes se adapta a nivel epocal y lingüístico y ya la lengua es otra. Sí. ¿Cuántas veces te preguntaron si Dama Chicago era Cristina Kirchner? ¿Te lo preguntaron o no? ¿O estoy diciendo cualquiera? No, ni se me ocurrió que lo fuera. Pero yo pensé en Dama Chicago como una mujer más joven y una figura sexualmente arrebatadora. Para su edad, Cristina Kirchner no deja de ser una bella mujer, pero está un poquito pasada de edad. Sí, hay algo que me dijo una vez un peronista, que me gustó mucho. Me dijo, en el peronismo cada militante lleva en su mochila el bastón de mariscal, que esta es una frase de Perón. Y me agregó, pero la mochila la llevan las mujeres. Y en mi novela los hombres pelean, combaten, se matan, etcétera, etcétera, pero el poder lo tienen las mujeres. Estamos hablando con Daniel Goebel de Un crimen japonés y yo, Ana Correa, me estoy riendo de la conversación. Una gran entrevista, Ana. Una de las mejores entrevistas. Ya te digo, una de las mejores entrevistas. Me estoy riendo mucho del diálogo que se dio recién, porque el que de repente sintonizó Radio con Vos habrá escuchado que estaban hablando de feminismo, de Cristina Kirchner, pero no, es un libro sobre el Hamlet en Japón del siglo XIV, así que estoy muy entretenida. Daniel, te hago una pregunta. Para vos, ¿qué es más fácil? ¿Escribir sobre el Japón del siglo XIV, sobre Rusia de comienzos del siglo XX, donde por más que haya referencias a tu vida y demás, tienen al menos una distancia geográfica mientras vos las estás escribiendo, o una novela como El Derrumbe, El hijo judío, por ejemplo, que involucran que hay gente que desde que las publicaste los puede leer, que los puedes ver y encontrarte con momentos quizás dolorosos de tu vida? Mirá, la pregunta es pertinente y la comparación es imposible, porque en el fondo todos los libros, me da la impresión de una manera u otra, que todos los libros que escribo tienen una duración propia del momento de la escritura, pero un tiempo de ¿cómo decirlo?, de germinación, que lo que pasa es una expresión tan espantosa, germinación es como la germinación del poroto, un tiempo prolongado, o sea, yo escribí durante 3 años Un crimen japonés, ¿no? Ahora, el gusto por el cine japonés lo cargo desde los 15 años. Mi amor por la obra de un escritor japonés que se llama Junichiro Tanizaki viene de hace 30 años. Mi interés por Hamlet, viene desde que lo leí por primera vez. En cambio, libros como Derrumbe o El hijo judío también pueden tener que ver con momentos dolorosos de mi vida, pero la aparición de esos libros es súbita, o sea, los escribo porque no puedo hacer otra cosa, no puedo evitar escribirlos, se me disparan de golpe, los escribo en tiempos relativamente breves, y atienden menos a la construcción que al efecto de intensidad, ¿no? O sea, El hijo judío o Derrumbe son textos de literatura que ahora se llama autoficción, porque en el fondo hasta las memorias son hechos ficticios, son hechos literarios verbales, pero no son construcciones novelescas. En cambio, en absoluto, El hijo judío, tengan o no tengan efectos de lectura autobiográficos, porque en el fondo el interés en la escritura de un escritor tiene que ver con aquello que lo toca o lo conmueve de manera particular.
¿no? Me parece genial este lugar porque viene muy a colación la pregunta que quiero hacerte. Cuando estuvo Vila Matas en el programa hace casi un año, ya ni me acuerdo, pero creo el año pasado, le pregunté como del lugar de su narrador. O sea, viste que el lugar del que la mayoría de sus novelas parte el narrador siempre, que es este lugar como bastante inocente y que siempre se sorprende con la historia que hay por contar delante suyo. Y en tu caso, a mí lo que me gusta mucho es este lugar del narrador, del escritor, como entre comillas, fracasado. Y quiero saber si ese lugar lo construís, sos consciente, no, digo, ¿cómo se construye esa voz narrativa? Mira, es muy linda pregunta. Qué bien que Vilamata nos dé el pie. No, y aparte Vilamata no me quiso contestar, ¿eh? Me dijo, si vos pensás eso, todo bien, no hay problema. Eso es lo que me dijo. Gallego mal parido. Mira, cuando yo me senté a escribir Derrumbe, el origen biográfico es literal. Es decir, yo me separo de mi mujer, la madre de mi hija, estaba convenido en la separación, estaba convenido que yo me quedara en la casa y ella se alquilara un departamento, por motivos que tienen que ver con el vínculo de pareja. Y en el momento en que ellas salen de mi casa, yo digo, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago con mi vida? Y me senté a escribir para poder transitar ese momento terrible. Necesitaba lo que en el libro llamo un puente con la vida, ¿no? Y en el momento que me siento a escribir, yo me doy cuenta que es imposible en momentos de altísima intensidad emocional reproducir la cantidad de cosas que te pasan por la cabeza. O sea, yo estaba dispuesto a escribirlo todo. Ya a la media página me di cuenta que eso era imposible. Y además, ya en la media página me aparece la idea, soy un escritor fracasado. ¿De dónde viene esa idea? ¿De una experiencia absolutamente personal o viene de la fascinación que me produjo el cuento Escritor fracasado de Roberto Arlt y una reescritura que hizo de ese texto Abelardo Castillo? Después viene, por supuesto, la queja judía, ¿no? Hoy, qué mal que me va, etcétera, etcétera. Mi vieja diciéndome, ¿por qué a tal lo traducen al francés y a vos no, nene? ¿No? Y la mamá de unos amigos también que... Claro, pero siempre ocurre así. Y después es un tópico literario que tiene que ver tanto con la queja como con una experiencia sensible, ¿no? Pero no es que yo piense que soy un escritor fracaso. Algunos piensan, en Argentina, que un escritor pueda seguir publicando es un milagro, hoy por hoy. Perdón, porque hubo como una interferencia que dice, ¿qué es un milagro? ¿Dijiste? Que en Argentina todavía se pueda seguir publicando. Y que un escritor todavía pueda seguir haciéndolo. ¿Por qué? Porque las cosas están muy difíciles. Además, yo no soy la clase de escritor cuyos libros las masas se precipitan a leer, ¿no? Soy un escritor de relativamente pocos lectores. Sí, a la vez, yo justo te iba también esto ancla con lo que quería comentar ahora, que en este momento se está haciendo un ciclo en el Malva de, digamos, una especie de seminario, no sé, como clase magistral, que comparte Daniel Gebel, compartís vos, Daniel, con Luis Chitarroni. El caos, una lectura desorbitada de lectura. Sí, yo, más allá que recién me estoy dando cuenta que ya empezó el seminario, que voy a averiguar si llego a anotarme, porque la verdad es que no hay muchas oportunidades de asistir a, digamos, un taller de estas características dado por, digamos, los que de alguna manera uno identifica como, digamos, las figuras de la literatura argentina, lo agregaría a Juan Forn en ese trío y Alan Paul, si querés, 4 fantásticos, obviamente un montón de mujeres, siempre mencionamos a las escritoras mujeres, pero en esta imagen que uno le vienen enseguida de ustedes 4. Y lo que rescato de Luis y de vos es que en algún momento hay algunos libros de la literatura argentina que empiezan a aparecer, a
parecerse entre sí. Y a ustedes no les importó eso, como que cada uno siguió en lo que le iba gustando y desarrollando. ¿Vos sentís eso como que, digamos, como que seguiste con tu línea de lo que ibas sintiendo a nivel literatura? Y si eso está relacionado con la idea de juntarte con Luis, hacer como una revisión de todas las lecturas. Sí, exactamente. Con esta salvedad, Luis ha leído mucho más que yo, es un milagro de... Luis, yo diría que Luis es el escritor más erudito de la literatura argentina, y más exquisito. Y en ese sentido, yo hago como la segunda guitarra, yo le doy apoyo, tiro mis ideas y después espero a ver qué raquetazo olímpico me devuelve Luis. En el curso que damos en el Malva, que empezó el lunes, por supuesto metimos muchos más nombres de aquellos que vamos a poder abordar seriamente, pero es un panorama de lecturas que diría que resumen 16 clases, 5 años de Facultad de Letras, lugar al que Luis no asistió y en el que yo no me recibí. Pero bueno, entonces ahora termina el programa y veo si todavía hay lugar para anotarnos. Pero bueno, sí, la verdad que va a ser un placer, es un placer poder escucharlo. Supongo que, bueno, igual después el Malva subirá todo. Daniel, te agradecemos muchísimo tu participación en el programa. Ojalá pase pronto toda esta pandemia, que lleguen millones de vacunas. Bueno, y te podemos invitar al estudio. Bueno, me parece muy bien. ¿Dónde están? ¿En qué lugar físico? El Radio con Vos está en Humboldt y Cabrera. Y nosotros estamos transmitiendo remoto mientras existan las restricciones para colaborar un poco con esto, que todo lo que uno pueda, como decía Carla Bisotti, todo lo que uno pueda hacer remoto, lo hará remoto. Perfecto. Les hago una última pregunta. ¿Les gustó el libro? A mí me encantó, Sí. A mí me encantó. Me encantó, sí. Es como, lo que tiene de bueno también es eso, es que es un libro que disfrutás leyendo, pero además sentís que estás estudiando. De repente te encontrás con estos guiños, así que, pero a la vez eso, que no hay muchos escritores que puedan armar una novela de estas características en el siglo XXI, digamos. Así que está muy bueno también como experiencia literaria. Bueno, les agradezco que me hayan llamado, por supuesto. Por favor, gracias a vos por atendernos. Bueno, cuando quieran. 899 Radio con Vos.